Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a CN23 nuevamente para compartir personalmente nuestro programa que trata de abordar la realidad política, económica. Las últimas semanas habíamos estado hablando bastante de economía porque, bueno, se acercaron momentos difíciles que fueron, bueno, yo creo bastante apaciguados por la decisión de la Presidenta de la Nación de no imponer el impuesto de las ganancias al medio aguinaldo. Eso trajo no solamente alivio, me parece, a los sindicalistas, porque cuando hay una entrevista televisiva o radial o para un periódico, hablan los sindicalistas, sino me parece que el hogar, los hogares de los argentinos afectados por esta medida se vio bastante aliviado. Creo que la política nos ha ganado nuevamente. Estoy pensando en la semana en que leí una encuesta de Ricardo Rubier Asociados que, bueno, habla de intención de voto, pero por sobre todas las cosas, lo más interesante, ¿se apagó todo? Aguantame si hay un problema técnico. Ok. Te empalma, ¿no? ¿Mm? ¿Te empalma o empezás de nuevo? Te empalma. No, no empiezo bueno. Ah. Nunca pasó esto. ¿Qué pasó? Un problema técnico de la grabación. Hay un botoncito que dice play. Mayormente funciona así con el índice. Con la yema del índice anda bien. Hay que poner play rec. ¿Eh? Hay que poner play rec. Si pones play solo, cagás. Ah, Play Rec, para grabar. Tenés claro. razón. Sos vivo, grabar, es la puta. Para grabar. Por eso el director. No, es el director, hijo. Claro. Escuchame. Play. Play rec. Cosa rara que lo escucho a Chucky gritar. ¿Qué está pasando? Raro, ¿no? Marcame que ahora estamos con una... Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a CN23, tratando de repasar personalmente, como todos los domingos a las 22, la realidad económica y política. Bueno, de los dos temas vamos a hablar hoy. De economía, pero yo diría hogareña, porque desde que la Presidenta descomprimió a través de no imponer el impuesto a las ganancias al medio aguinaldo que se cobra ahora cerca de fin de mes, me parece que trajo bastante alivio a millones de hogares de los argentinos. Por otro lado, la política también estuvo presente porque leí, para mi sorpresa, o no tanta sorpresa, porque ya había habido una encuesta anterior que había dicho que Cristina tenía más del 45% de intención de voto. Hay una encuesta muy reciente que habla, perdón,
de imagen positiva. Y había otra de imagen de la presidenta de ahora, de hace unas horas nada más, que le adjudica más del 50% de imagen positiva. La verdad que yo digo, ¿por qué la sorpresa? Porque después de 7 años, si usted le suma los 4 de Néstor Kirchner, son 11 años de ejercicio del poder. Estamos hablando de mucho tiempo de desgaste. Le pasa a todos los políticos, incluso hasta cuando no están en la gestión ejecutiva, ¿sí? La gente es como que se cansa, como que se aburre, las mismas palabras, retóricas, pensamientos, pero ¿qué está pasando con Cristina? Que la gente todavía la sigue viendo con una opinión favorable de este nivel. Y el último tema que voy a tratar es, bueno, un tema que me parece que la sociedad lo mira con cierto recelo, es sobre la vida jurídica que le queda o no al juez Fait. Porque el juez Fait tiene 96 años, porque el doctor Zaffaroni, en las antípodas de esta actitud, ha decidido jubilarse de la Corte Suprema de Justicia, y muchos se preguntan si a los 96, yo me lo pregunto, si a los 96 años cualquiera de nosotros, hombre, mujer, tiene la capacidad intelectual que tenía a los 50, a los 30, o a los 60, o a los 70 inclusive. Pero bueno, la verdad es que hay diputados preocupados por este tema, que están iniciando un camino de averiguación, de tratar de saber si hay algún camino legal como para que el juez Fait pueda ser sometido, como han dicho algunos medios, a juicio político. Yo esto lo dejo con un signo de interrogación. Se lo voy a preguntar al responsable de esa nota que entró a Cámara de Diputados, que es el diputado Carlos Raimundi. Tema ganancias, lo voy a hablar ahora con Hugo Yasky, secretario general de la CTA, reelecto ahora el 18 de noviembre pasado. El de la encuesta del que estaba hablando es el sociólogo Ricardo Rubier, que está con nosotros. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuándo fue esa encuesta? ¿Qué fecha de realización tuvo? La hicimos en la última semana de noviembre. O sea, hace pocos días terminamos la encuesta, que es el monitoreo que hacemos habitualmente sobre una muestra nacional de 1.200 casos. Todos los meses lo realizamos y venimos midiendo algunas cuestiones que se mantienen en forma constante. Una de ellas es la imagen presidencial, la imagen de la gestión, la imagen de la presidenta, la imagen de los políticos. ¿Cuánto te dio la imagen de la presidenta? La imagen de la presidenta estaba arriba del 50% de imagen positiva. A ver, traducime, porque yo tengo una idea de lo que puede ser imagen positiva, y por ahí el señor que está viendo, sí, tiene una imagen de lo que puede ser la imagen. Para un sociólogo, para vos que realizar la encuesta, ¿qué es lo que estás tratando de preguntar cuando le preguntás de la imagen? Está bien la pregunta, porque en realidad detrás o abajo de lo positivo se esconden muchas cosas. O sea, hay muchos atributos, muchas respuestas para determinar la buena, muy buena o regular buena imagen de la presidenta. Hay muchos elementos. Yo no voy a contarte todo porque son muchísimos, pero algunos que tienen que ver, para mí se resumen fundamentalmente en la capacidad de gobierno. Es decir, se resumen en la gestión y en la decisión de gestión. Bien. Hay algo que es más cualitativo, que a veces cuesta medirlo a través de encuestas cuantitativas, y tiene que ver con el contraste de alguien que gobierna y toma decisiones todos los días, frente a una oposición que no logra sobreponerse a su propia dificultad. O sea, una oposición que no logra poner el pie. Un ejemplo de lo que te digo, sale un dirigente opositor, cualquiera, y dice una definición, una caracterización, una interpelación. Entonces nosotros vamos y medimos muchas veces, eso a veces no se publica, medimos lo que dijo el dirigente opositor. Y bueno, lo que vemos es que ninguna de esas apariciones de la oposición logran tener consenso en la ciudadanía. ¿Me explico? Sí, clarito. O sea, pueden tener imagen, inclusive dirigentes opositores que pueden tener imagen positiva, pero no tienen prevalencia en el juego político. En cambio, la presidenta, a la cual uno puede, muchos de los que valoran mucho la gestión, a veces pueden decirte que no les gusta la presidenta, y otros, por supuesto, la mayoría te dice que sí. Pero digamos, inclusive aquellos que dicen que no les gusta y determinadas cosas, reconocen, y esto se transforma en positivo, en capacidad de gestión, en personalidad de gestión. Y esto es lo que está primando y en el crecimiento de los últimos meses. Ricardo, aún cuando la presidenta estuvo 21 días ausente del poder, sí, porque la encuesta fue cuando estaba terminando su convalecencia. Claro, exactamente cuando se reincorporaba. Ajá. Entonces, sí, se producen esos vacíos que además se sienten.
Porque por lo mismo que acabo de decir, los momentos que la presidenta, por razones de fuerza mayor, razones de salud, tienen que alejarse y no estar en la comunicación, antes unos yo días... no sé si se dice ahora todavía la palabra, pero sería como una orfandad, una ausencia de alguien que maneje, ¿no? La ausencia de alguien que es el principal protagonista de la política argentina. Vuelvo a decirlo, esto es una cuestión de análisis y que va más allá de una medición de encuesta. El análisis te indica que cuando vos ves el tablero político argentino, ¿qué es lo que prevalece? Un actor, es decir, un protagonista, que es la presidenta, porque todos los días está anunciando cosas, todos los días está respondiendo, todos los días está comunicando. Iniciativa política se llama, Iniciativa política. Y no hay del otro lado. Y no hay del otro lado, o sea, yo lo dije, creo que lo dije acá en tu programa en otra oportunidad, del 83 a la fecha, bueno, tenemos que hacer un homenaje, se cumplen 31 años, ¿no? Claro, el 10 de diciembre. El 10 de diciembre, 31 años de la democracia. En 31 años de democracia, esto lo que yo pienso es que no ha habido nunca una oposición tan débil como la actual, no ha habido. Inclusive lo pones ahí adentro a Massa, que tiene gestión, bueno, que ha tenido mucha gestión, ahora como diputado por ahí se diluye. Macri es el jefe de gobierno de la ciudad más importante de la Argentina. Sí, pero no... ¿Aún así? Aún así, e inclusive con el resultado electoral del año pasado, favorable a Massa, en la provincia de Buenos Aires y demás, sin embargo, todavía ni Macri ni Massa hoy son dirigentes que podemos decir lo que son dirigentes nacionales. Si bien uno va en la encuesta a Formosa y pregunta por Massa y obtiene un resultado, o pregunta en Chubut, de todas maneras, políticamente ninguno de los dos ha logrado una prevalencia o una presencia nacional suficientemente importante. Por eso van a las alianzas. Por eso va la política de alianzas, porque si no fuera así, no necesitarían la política de alianzas. Ahora, yo estoy pensando lo siguiente. Macri ha hecho anuncios, yo diría grandilocuentes, sin mucho sustento después. Yo puedo decir, si fuese candidato a presidente, voy a aumentar el sueldo de todos los trabajadores 50%. Es una declaración rimbombante, pero lo más probable es que sea vacía, si no explico por qué. Macri ha hecho declaraciones. Massa ha dicho, no sé si finalmente, bueno, el diputado Raimundi por ahí después me lo corroboró o no, si presentó un proyecto para eximir a los trabajadores del impuesto a la ganancia con el medio aguinaldo. Hizo anuncios concretos de que iba a hacer estas cosas. Estas cosas se publican y tienen mucha prensa, y vos me decís que ni aún y así logran el centro del escenario. No, a pesar del apoyo de la prensa o de alguna prensa, no logran, cuando nosotros vamos a medir esas propuestas en el seno de la sociedad, del hombre de a pie, de la mujer de a pie, no pasa nada. ¿Se entiende lo que digo? Sí, clarito. En cambio, por ahí la presidenta anuncia algo o hace un anuncio y eso tiene repercusión. O sea, hay una diferencia de impacto entre el anuncio de uno y el anuncio del otro. Y esto es lo que todavía la oposición no ha logrado, que es el poder imponer su voz. Tengo ganas de preguntarte, ahora al final te voy a preguntar sobre el resultado de las encuestas referente a intención de voto, que me interesa mucho. Te quiero hacer 2 o 3 preguntas porque vos sos un muy experimentado, además de inteligente analista de la realidad, sobre algunas cuestiones que ya estamos en el año final. Después del 10 de diciembre comenzamos la cuenta regresiva. Faltarán 364. No le hago publicidad a Massa, que lo tiene como eslogan de campaña, eso de poner carteles carísimos, ¿no es cierto?, con tantos días que faltan. Pero entramos en un tramo ya definitorio. Preguntas hacia futuro, ¿no? ¿Cómo crees que puede sobrevivir todo este escenario político que encabeza, en el centro está el kirchnerismo, sin Cristina en el poder? O sin Cristina en el gobierno, diría yo, para ser más preciso. Para ser más preciso. Bueno, cómo va a evolucionar es algo que yo no podría decírtelo hoy con seguridad cómo va a ocurrir. Sin duda es una situación, yo diría, inédita, en términos de que en el caso de que gane el Frente para la Victoria, que es una de las posibilidades, haya un presidente del Frente para la Victoria y que la presidenta mantenga la conducción del kirchnerismo / peronismo. Es decir, esto es un hecho que tenemos que ver cómo evoluciona y cómo se desarrolla. No te podría anticipar cómo va a ser el mismo, pero va a ser una... Es una de las preguntas de la política. Es una de las preguntas es cómo va a derivar en un futuro gobierno kirchnerista, que no esté la presidenta, que no esté Cristina, cómo va a derivar esta cuestión de los roles que cada uno va a tener. A ver, para responder la pregunta me parece que tendríamos que creer o no si el kirchnerismo es una fuerza con ideas propias, con políticas propias
y que tiene detrás una masa crítica, para usar una palabra que usaba Néstor Kirchner, importante. Si esto fuese así, uno diría, bueno, el peso de la militancia de esos votos van a hacer que sobreviva el kirchnerismo. Por ahí 1, 2, 3 periodos, no lo sé. Pero lo que te querría preguntar, en este escenario de cosas que ves hoy, de mucho travestismo político, de mucho pase de dirigente a otro partido, ¿vos lo ves al kirchnerismo sólido como fuerza política y que pueda sobrevivir 1 o 2 periodos más de gobierno? Yo lo veo con... a ver, la respuesta sería, yo lo veo como promesa de eso que vos dijiste. Ajá. Como promesa. Sí. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia de estos años, porque tiene la propuesta, porque tiene un proyecto. ¿Qué es lo que falta? En mi opinión, no digo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que faltaría hacer para darle continuidad? Es la organización política. Ajá. Me parece que el gran tema que viene es la organización. Vos decís, no, pero ya está el partido. No, no está. No está. Es decir, las fuerzas populares en la Argentina, el peronismo, el kirchnerismo, debe darse una forma orgánica. Más orgánica que la que tiene. Está bien. A ver, acercando a la idea de movimiento. A ver, cuando vos hablaste de partido... Clase trabajadora, los empresarios, perdón. Sí. Clase trabajadora, los empresarios, los distintos actores de lo que habitualmente, tradicionalmente llamamos el movimiento. A ver, ¿cómo se puede explicar esto? El Partido Justicialista ha sobrevivido de Perón a la fecha, ¿no es cierto? Sí. Se ha multiplicado. ¿Vos lo ves? ¿Vos ves actores políticos dentro del Partido Justicialista, la conducción nacional, por ejemplo, los gobernadores, que son, digamos, los pilares de la conducción nacional, muy menos kirchneristas, o el 11 de diciembre del 2015 se sacan la ropa de kirchneristas y vaya a saber lo que serán? Para algunos será, depende de quién gane, vamos a ser crudos. Para ¿Podemos poner nombres? No, pongamos nombres. Sí. Para algunos será, depende de quién gane. Y Scioli. El candidato parece hoy firme. Para otros se van a mantener. Por eso estoy diciendo. Para mí hay una tarea por realizar, pero esto es mi idea, no digo que sea la idea de la presidenta. Ideas para adentro. La idea que por lo menos yo analizaría es la necesidad de darle a este movimiento nacido en el 2003, que llamamos kirchnerismo, que está vinculado... No, vinculado y relacionado directamente con el peronismo, es darle una forma orgánica, que agrupe a sectores, al peronismo, que agrupe a sectores no peronistas, ¿no? Le darle un sentido más orgánico, ¿se entiende? Sí, clarito. Ahí hay decisiones que tomar. Puedes decir, bueno, pues ya está el PJ, sí, pero este PJ... Yo preferiría, me parece que sería mucho más sano para el proyecto tener un PJ más abierto a la sociedad, más abierto al pueblo argentino. ¿Se entiende? ¿Estás hablando de la idea de Frente para la Victoria lo mismo. ¿Cómo? ¿Estás hablando de volver a la transversalidad? Claro. Estoy hablando de volver a la transversalidad, estoy hablando de abrir a un movimiento de participación, estoy hablando del gran debate que necesitamos dar. Eso es lo que le va a dar continuidad. Bueno, por ahí vuelve la transversalidad. Yo nunca supe por qué se fue la transversalidad. Mi utopía. Bueno, fue la de Néstor Kirchner. Claro. No, es una utopía importante. Claro. Bueno, hablemos de números. Como si fuésemos negociantes, hablemos de plata. ¿Qué mediste, Ricardo, respecto a intención de voto? Nosotros medimos habitualmente. En este caso se tuvo mayor repercusión, pero medimos habitualmente, y en esta última medición lo que dio, digamos, de interesante, y lo puedo explicar rápidamente, es bastante simple de explicar. Nosotros medimos todos los precandidatos previos a las PASO, de todos los partidos. Y le preguntamos a toda la población argentina a cuál prefiere o cuál votaría como diputado, como presidente. Y bueno, ahí sale en primer lugar con un 20% de los votos Sergio Massa, seguido del 16,9, 17% de Scioli y rápidamente después de Macri. Ahora, debajo de Macri aparecen los otros precandidatos. Entonces, ¿qué es lo simple? Lo simple es que la propuesta del Frente Renovador es un candidato, Sergio Massa. La propuesta del PRO es un candidato, que es Macri. ¿Cuál es la propuesta del Frente para la Victoria? Como también de Faunen, aunque está debilitado por el episodio Carrió, es múltiple, o sea, hay varios precandidatos. Si nosotros vemos esos precandidatos y analizamos los números,
no se pueden sumar aritméticamente, lo aclaro, no se pueden sumar aritméticamente, pero le preguntaban, porque eso no salió, pero también le preguntaban a la población el grado de fidelidad del voto. Y observamos que el grado de fidelidad del voto en el Frente para la Victoria es muy alto, entonces nos permite hacer la hipótesis muy razonable de que ese 16,9 que hoy tiene Scioli para futuras PASO, digamos, el peso del Frente para la Victoria está por arriba del 20% y está alrededor del 30-32%. Número que cierra, porque cuando hablamos del núcleo duro del kirchnerismo, claro, el peronismo decimos 30%. Nos está cerrando ese número, o sea, un número que para las PASO sumaría en total, sería la fuerza política de mayor cantidad de votos. Hoy, la medición de hoy, falta todavía un año. Clarísimo. Falta menos para Scioli 16, casi 17% de los votos. Ahora, el resto, ¿lo medís? Randazzo, Julián Domínguez. Claro, sumado Randazzo, Julián Domínguez, Aníbal Fernández, Rossi, Uribarri. Todo eso agrupado, estamos arriba de un 30%, arriba, 32%. El que sigue a Scioli dentro del oficialismo, ¿quién es? Randazzo, ¿cuánto tiene? Para nosotros está en un 10% aproximadamente. Ajá. Bueno, sería bueno preguntar si le crees a Randazzo cuando dice que él solamente quiere ser candidato a presidente y no va para vice, no va para nada. Generalmente hago mi trabajo sin pensar mucho. Sin dejar de atraparme por lo que creo o no creo. Claro, está bien. Bueno, y decime, ¿qué tan confiable es la encuesta, digo, en esta época del año? Falta menos... La encuesta lo que dice como conclusión es muy razonable. Ajá. Está diciendo que el Frente para la Victoria tiene un núcleo duro de votos, que está alrededor entre 30 y 32. Pero digo, ¿es coincidente con el panorama político que me planteaste al comienzo? Sí. O sea, que el Frente para la Victoria sigue siendo la primera minoría, es lo que dice la encuesta. Está bien. Y que tendría hoy en las PASO mayor cantidad de votos que las otras fuerzas políticas. Bueno, tengo esta pregunta, me fui del tiempo, pero te la tengo que hacer. Decime una cosa, ¿cuánto hace que te dedicas a analizar la política? Hace muchos ¿Desde años. que no tenías canas? No, yo empecé la política a los 16 años, bueno, no a analizarla. No tenías canas. No a analizarla, empecé más tarde. Empezaste, muy bien. ¿Me podés explicar por qué gente inteligente, no voy a mencionar, pero todos los dirigentes de FAU UNEN, no logran convencer a la gente de nada? Porque hay te contesto rápidamente, la población sabe que dentro de un año vota presidente, la población sabía que el año pasado votaba legisladores, para la sociedad, para los electores, para la mayoría de los electores, sabe la diferencia entre una cosa y la otra. Es decir, que cuando se vota legislativo se busca un determinado perfil, legisladores. Dentro de un año también vamos a votar a legisladores, pero lo principal es la elección ejecutiva. Por lo tanto, cuando se elige presidente, la población se dispone de otra manera y espera otra cosa. Y plantea otra cosa. El FAUNEN no está dando señales, y sobran pruebas, ¿no? No está dando señales de gobernabilidad. Como no da señales de gobernabilidad ni seguridad, es que la población hoy, la base que tenía el FAUNEN se está debilitando. Bueno, gracias, Ricardo. No, al contrario. Muchas gracias por habernos visitado una vez más. Si no nos vemos antes de fin de año, que tengamos un buen 2015. Feliz. Gracias. Especialmente vos. Igualmente. Chau. Bueno, voy a hablar con Hugo Yasky. Hugo Yasky, bueno, lo primero que tendría que hacer es, me parece, un suspiro de que me saqué ganancias de encima. Porque la última vez que estuvo acá... ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Gracias. Bueno, estaba muy preocupado. Me parece que él en lo personal, pero por representación de los trabajadores, ¿no es cierto? Estaban todos muy preocupados por el impuesto a las ganancias. ¿Llegó finalmente el alivio? Sí, creo que... ¿Por qué crees que fue? ¿Por presión gremial o por convencimiento de la presidenta? No, yo creo que es un gobierno que demostró años anteriores que frente a una demanda que no es solamente de los sindicatos, que está instalada en la sociedad, tiene iniciativa política y tiene sensibilidad. No es el primer año que se hace este anuncio. ¿Te puedo poner un pensamiento? Sí. Y es oponerlo, porque yo digo, ¿por qué tardó tanto entonces el ministro de Economía de decirle a la presidenta, podemos prescindir de la plata esta, hacemos esto, aquello, lo otro? Porque hubo mucho desgaste en el medio. Sí, yo creo que tiene que ver con que a veces se enturbia una decisión que se debería tomar porque la impone el sentido común con consideraciones tipo político. Te pongo un ejemplo. Sí. De pronto sale Sergio Massa una semana antes del anuncio, 9 días antes, y estalla el pedido, porque lo reproducen los grandes medios, de que hay que no descontar ganancias del medio aguinaldo. Y todo eso reaviva, me imagino, hacia adentro,
una discusión acerca de la oportunidad, sí o no. Creo que a veces se empasta un poco en la toma de decisiones por la influencia que ejercen algunos candidatos, algunas expresiones que en realidad juegan a eso, porque creo que Massa saca la cuenta, bueno, yo tiro esto y obligo al gobierno a que se siga equivocando. Por eso creo que fue muy inteligente la decisión. Sí. Napoleón decía que cuando tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas. Claro. De alguna manera Massa juega permanentemente a obligar al gobierno a que persista en algún tipo de error, y creo que hicieron una buena lectura. Bueno, ¿cuánto alivia al bolsillo de los trabajadores que no se le cobre ganancias con el medio aguinaldo? No te voy a decir si es suficiente, porque nunca es suficiente, pero ¿qué impacto crees que puede tener? No, es un impacto importante, partiendo de la base, de todas formas, de que estamos hablando del 13-14% de los trabajadores que son los que tienen el salario más alto. Sí. Hay por abajo de eso una inmensa mayoría, casi el 70%, que no sabe ni lo que es ganancia, porque sus salarios están debajo de los 7.000 pesos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, tiene mucha fuerza esta demanda, porque de pronto en un medio aguinaldo son muchos miles de pesos por familia, que van a ir al consumo, que van a tener un efecto al súper y a reproductor de demanda, ¿no? Creo que es redondo el cierre, creo que no había ¿Desactivó otra posibilidad. ¿El reclamo, Hugo, del bono de fin de año? No, pero el reclamo del bono de fin de año tiene muchas ventanillas, porque se hace a 24 gobiernos, se hace a 260 cámaras empresarias. De hecho, hay 11 provincias, con Jujuy ahora, que han respondido favorablemente. Hay casi la mitad de las cámaras empresarias que o ya lo habían resuelto antes o lo resolvieron después. De manera que, a diferencia del tema del impuesto a las ganancias, que va directamente a la cabeza del gobierno nacional, esto es como una especie de regadera que tiene distintos puntos de salida y de respuesta. A ver, yo te he escuchado a vos, y creo que lo dijiste acá en nuestro programa, que si no había un bono de fin de año, si no había alguna reconciliación de ganancias, el trabajador iba a terminar con 10% de pérdida de su... No sé si lo dijiste vos, te estás poniendo cara. ¿No lo dijiste vos? No. Bueno, yo he hecho esta cuenta. Decime. La inflación no es del 30. Claramente no es del 30, es un poco más, bueno, desde Méndez, que ha dicho que no es el 40, muy bien, pero las paritarias cerraron en 30 y algunas no llegaron al 30. ¿Cómo termina el bolsillo del trabajador en la pelea por la inflación? Que es lo que dije yo cuando estuve acá. Termina por debajo, por primera vez. Dijiste. Sí, es por lo que primera dijiste, vez, del 2003 vamos a terminar por debajo de la evolución de los precios. Yo calculo que el 35% va a ser el nivel de inflación acumulado a fin de año, según las cuentas que hace Cifra, 35, quizás 36, promedio de paritaria 30%, con lo cual perdimos promedio, porque hay gremios que no lo han perdido tanto, hay otros que han perdido más, aproximadamente 5 o 6 puntos. Ajá. 5 o 6 puntos abajo. ¿Alcanza el 2015 para recuperarse? Yo creo que sí. En el 2015 hay un tema clave, que es mantener el nivel de ocupación. Hay poderosos grupos empresarios que quieren que en la Argentina la desocupación crezca, porque ellos saben que con una desocupación que orade el techo de los 2 dígitos, se cae el poder de presión de los sindicatos en la paritaria. Que es la solución que traen los ajustadores. Pagan menos sueldos. Pagan menos sueldos. Porque hay más mano de obra. Hay más mano de obra dispuesta a trabajar por menos y hay mayor poder de los grupos empresarios que te dicen en la paritaria, papá, mirá por la ventana, todos esos que están en la calle quieren trabajar por menos. El salario empieza a caer. Esta es la solución que proponen para el tema de la disputa, la puja distributiva, como le dicen los poderosos. Quieren que haya más desocupación, quieren que el gobierno deje de accionar con políticas públicas para evitar que la desocupación crezca. Dicen, déjenlo al mercado, el mercado lo resuelve.
no pongan un solo centavo, no sostengan un solo empleo, crece la desocupación, sinceramos, y vamos a tener los salarios que nosotros creemos que podemos pagar. Hugo, este es un escenario, bueno, vos conocés varios escenarios. Este es uno, la televisión, un reportaje, y lo que decís es coherente con todas las veces que lo has dicho antes. Pero el 18 de noviembre de este año, hace poquito, menos de un mes, vos fuiste reelecto secretario general de la CTA. ¿Qué les prometiste a los trabajadores para que te voten nuevamente? Coherencia, esto. Yo no voy a negar que estamos profundamente identificados, yo y quienes me acompañan en la lista, con este proyecto político que nos permite tomar distancia del neoliberalismo, que nos permite dejar atrás al Fondo Monetario y todo lo que significó para los trabajadores de la Argentina, que nos permitió recuperar la jubilación, que nos pone en línea con otros gobiernos populares democráticos, que pone de la vereda de enfrente a la sociedad rural, a los grandes grupos. Yo digo, me identifico con este tiempo y voy a luchar para que este tiempo continúe, pero también le dije a los trabajadores, con coherencia con el mandato que tenemos, que representar las demandas de la clase trabajadora. Eso primero. Que son absolutamente legítimas y que no tienen por qué ser vistas como contradictorias. Así que nosotros sostengamos algunos avances claves que significó este tiempo, no quiere decir que no vengamos a decir, como lo dijimos, bueno, necesitamos resolver trabajo no registrado, el tema de salario, necesitamos mayor convocatoria por parte del gobierno a quienes representan al movimiento sindical o a los movimientos sociales, porque creo que hay que abrir un juego para que la ecuación que confronte con los grupos dominantes que tienen el poder fáctico, el de los medios, el de poder económico, sea una ecuación con una base popular. No solamente el ciudadano existe para votar, tiene que estar en los momentos decisorios. Bueno, huelga, tal vez la próxima pregunta, pero me gustaría hacértela. Tendría que hacérsela a Moyano, a Caló, a Michetti, en fin, a Micheli, a Barrio Nuevo, eventualmente. ¿El movimiento obrero tiene candidatos a un año de las elecciones? Ya no van a ser otros que Scioli, Massa, Macri, el que salga de FAU unen, algún candidato de la izquierda, que seguramente, no alguno, va a haber, etcétera. ¿Los trabajadores a esta altura del partido ya tienen candidato? Nosotros en la CTA sí. Claramente, lo que te decía antes, vamos a luchar y a trabajar y a dar debate político en todo el país con los trabajadores para apostar a la continuidad de este proyecto que inauguró Néstor Kirchner, que hoy lo representa. Hoy va a la cabeza, lo acabas de escuchar, va a la cabeza de las encuestas Scioli, dentro del oficialismo, que es lo que vos me estás diciendo, sin mencionar nombres, que sería el candidato. ¿Scioli sería un candidato? Podría terminar siendo un candidato. Nosotros en la CTA tenemos afinidad con otros candidatos. Compañeros nuestros que están trabajando con Urribarri, la CTA de Entre Ríos y otros, otros con Tayana, otros con Rossi, incluso con Randazzo, algunos. No es Scioli justamente el que... Pero si surgiera de las PASO... Pero si surgiera de las PASO, es inevitable que va a ser el candidato. Y lo que hay que discutir es una ecuación de poder. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el mejor candidato que nos pudiéramos imaginar, con una composición en reparto de poder que fuera mala, negativa, tampoco nos serviría. Es decir, que así como un nombre, el mejor, no resuelve el tema de la construcción de poder, si no tenés buenos legisladores, buenos gobernadores, buenos diputados. Está bien. Lo mismo digo al revés. El peor candidato con una ecuación de poder que garantice continuidad puede resultar mejor que tener un buen nombre y nada más abajo. Bueno, Hugo, te agradezco este rato que nos has vuelto a brindar. Y felicitaciones por la reelección. Son 2 años, ¿no? Son 4 años. 4 años. De la conducción, una conducción que se eligió con el 95% de los votos. Es lo que te iba a preguntar. Y casi 200.000 trabajadores y trabajadoras que pudieron votar. A ver, te lo voy a traer, porque vos dijiste una conducción que se eligió con el 97. Alguien puede pensar que es la cantidad de gente que fue a votar. No.
de los que fueron a votar, 90 y, Claro. ¿cuántos? ¿7 o 5? De los 193.000 que fueron a votar, Sí, sí. el 95% votó por la lista Ajá. 10, que es la que encabezo con Está bien. Pedro Guasesco y Jorge Hoffman, Claro. el 3% por la lista que presentó el Partido Obrero, un 1% por otra lista también de extracción trotskista y un 1% votos anulados y en blanco. En blanco. Bueno, pues felicitaciones de vuelta. Gracias. Un gusto tenerte por acá. Para mí también y buen año. Gracias, Hugo, igualmente. Voy a hablar con Carlos Raimundi ahora, diputado de Nuevo Encuentro. Él me dice que presentó una notita, pero la verdad que si presentó una notita así, de chiquita, así como esto, hizo un revuelo. La verdad que con una nota se puede hacer unos revuelos bárbaros. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido. estás, Antonio? Un gusto, tanto Gracias. tiempo. Bien, bien. Muy ¿No bien. te invitábamos o no venías? No sé. No, vos sabés que un día... No, te habíamos invitado, Sí, sí. tuve un problema de tránsito, llegué... Ah, cierto. Sí, tenés razón, Y estaban sí. ya, empezaba muy avanzado el programa. Claro. y era Bueno, es un imposible. placer escucharte y tenerte por acá. ¿Qué es lo que presentaste? No te voy a decir contra el juez Fait, en relación con el juez Fait. Yo te digo, en la prensa salió diputado kirchnerista, no de Nuevo Encuentro, decía diputado kirchnerista, presenta proyecto para iniciar juicio político al juez Fait. Sí, los portales lo tomaron desde la mañana temprano esta semana de esa manera, porque se atienen más a algunos párrafos, digamos, que a las formalidades. Si uno quisiera realmente presentar un pedido de juicio político, tiene que presentar un proyecto de resolución, acompañar una cantidad de medidas probatorias muy contundentes, es decir, tiene un rango institucional muy superior. Yo presenté una nota dirigida a la presidenta de la Comisión de Juicio Político para ver si están dadas las condiciones de que el doctor Fait desempeñe con absoluta plenitud su función. Ahí yo quiero aclarar esto porque hay que tener un punto de equilibrio entre no victimizar a una persona mayor. Yo no estoy de acuerdo, no cargo contra la edad de las personas. Yo creo que hay personas mayores que son extraordinariamente brillantes, y puede ser el caso del doctor Fait. Pero también es cierto que lo que no quiero es aceptar en silencio privilegios, ¿no? Ya de por sí los magistrados, todos los magistrados, los de la Corte Suprema y de ahí para abajo, no pagan impuestos, ¿no? A mí ya eso me parece descalificador, pero descalificador por una razón esencial, porque son personas que tienen salarios muy altos y no sostienen al Estado, no ponen su cuota de sostén como pone cualquier otra persona que tiene que ir a comprar un litro de un jugo y tiene que pagar el IVA. Son privilegiados, son privilegios. Claro, ahí tenés un primer privilegio. Claro. Después tenés un segundo privilegio, que es, siendo minorías no votadas, pueden más que las mayorías votadas. Porque nosotros el año pasado votamos un paquete de 6 leyes para la reforma de la justicia. Algunas fueron declaradas inconstitucionales, pero había otras que tenían que ver con la transparencia. Por ejemplo, tenían que ver con los concursos para el ingreso a la justicia. ¿Para qué? Para tratar de poner una grieta en esa familia judicial vitalicia, digamos. Este es el otro privilegio. Patriarcal. Vitalicio. Sí. Toda la vida. Claro. Pero además no tenés acceso a quién ingresa para que te imparta justicia durante toda la vida. Lo archivaron ese proyecto. Entonces vos decís, ¿pero por qué? Segunda cuestión. Tercera cuestión. El artículo 99 de la Constitución Nacional dice que cuando un magistrado cumple 75 años, no le está diciendo de ninguna manera que tiene que dejar de ser magistrado. De ninguna manera. Lo que está diciendo es, tiene que ser revalidado cada 5 años, de tal manera de que siempre la sociedad, pero esto no es un castigo a la persona, esto es un reaseguro para la sociedad, que la sociedad pueda tener la garantía de que esa persona tiene la plenitud de sus funciones. Pero, Antonio, si cuando los mortales cumplimos determinada edad,
el plazo de vigencia de la licencia de conducir se reduce. Claro. ¿Por qué? Porque vos tenés que revisarte la vista, tenés que revisar los reflejos. ¿Y cuál es el problema? Si es la vida, digamos. Entonces, y no te están diciendo no te la doy. Vos sabés que el año pasado le entregamos un premio en la Cámara que se suele hacer a los mayores notables, a una persona que es un científico repatriado, tiene 91 años. No sabés lo que es, desde que maneja su automóvil, o sea, parece que tuviera 50. Ahora, está sometido, tiene que ir a tener su registro de conducir como corresponde, su habilitación, escribe libros, todo, pero se tiene que someter a las cosas que nos tenemos que someter todos. Entonces, ¿por qué no? Hubo una versión periodística, yo no sé si, seguro que la leíste, pero no sé si la comprás, digo. Yo la compro porque no hubo por parte del juez Fait una declaración en contrario. Allegados al juez Fait, y la fuente es gente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice que el juez Fait no va al despacho todos los días, va una sola vez por semana, se me ocurre al plenario, creo que los martes el plenario, sí, ¿no? La Corte. El día de acuerdos. El día de acuerdos. Que tiene abogados que lo ayudan con la redacción de los fallos, digamos, y no fue desmentido esto, fue desacreditado, que es distinto a que el juez Fait emita un comunicado diciendo esto no es cierto, no es cierto. Digo, no, si esto fuese así, yo creo que es así, yo creo que es así, y del otro lado te pongo 6.000 o 7.000 causas pendientes que tiene la Corte para resolver. Ahora, podría ser que después de analizado esto, se llegue a la conclusión de que esa misma situación no afecta la clarividencia, la claridad que tiene que tener el doctor Fait en sus fallos. Puede ser. Eso es lo que le estoy pidiendo a la Comisión de Juicio Político, es que analice qué situación hay, nada más, que como medida preliminar. ¿Qué puede hacer la Comisión? ¿Qué puede hacer la Comisión de acá en adelante? Bueno, tendría que solicitar las medidas que evalúen la situación personal. Y además yo planteé otro punto que no me parece menor, que es la posibilidad de que haya conflicto de intereses en algunas causas, que haya intereses personales que se mezclen con el contenido del fallo, porque el fallo que le perdona, o que mejor dicho, no es que le perdone definitivamente, el fallo de la Corte pospone la decisión sobre una deuda muy grande, de deudas de aportes previsionales que tiene el Diario de la Nación con el Estado, desde hace 10 años. Sí. ¿Pero por qué? Porque la Corte, ¿qué dice? ¿Qué son los 300 millones? Claro, más de 300 millones. Entonces, ¿qué dice la Corte? ¿Saben qué pasa? Que es una suma tan abultada, que se ha abultado por el paso del tiempo, que al tener que desembolsar una empresa tanto dinero, eso puede comprometer su capacidad o su contribución a la libertad de expresión. Sí. Bueno, ahora, el problema es que ese paso del tiempo que hizo que esa causa se prolongara y se prolongara sin definición, es responsabilidad de la propia Corte. En un momento, hace 10 años, cuando aparentemente el doctor Fait podía tener algún tipo de vínculo de parentesco político con uno de los directores del diario. Entonces, ahora Antonio, ¿yo estoy prejuzgando? No, yo estoy consultando, estoy preguntando por qué. Porque pertenezco a un poder de la nación que representa intereses de la sociedad, y la sociedad tiene todo el derecho de saber si a mí mañana me contestan, porque el doctor Fait ya lo ha aclarado esto entre sus pares, no frente al público, entre sus pares. Y yo, como miembro de otro poder, digo, yo tengo el derecho de controlar. Y eso es lo que he hecho. No es una embestida kirchnerista a la justicia. ¿Qué tiene que ver todo eso? Miren, al contrario, la verdad, esta justicia, en los fallos esenciales, falló en contra de la voluntad política del gobierno, y el gobierno lo acató republicanamente, democráticamente, como corresponde. Así que demos vuelta a la cosa, porque claro, los medios hegemónicos te dicen embestida. ¿Qué embestida?
con este respeto que lo estoy haciendo. Sí, como si vos fueses un mandadero. Con este tono de consulta, de que se tomen medidas preliminares, de que se hagan las evaluaciones. Eso ¿Hablaste es todo con tus pares, hablaste con tus pares, pero que integrantes de la Comisión de Juicio Político? No sé si integrás la Comisión de Juicio Político. No integro, por eso tuve que presentar una nota. Bien. Bueno, no va a ser sencillo, porque la Comisión de Juicio Político está integrada por distintas fuerzas, no todas las fuerzas van a estar de acuerdo, viene ahora un momento de más receso, digamos, Claro, de la actividad parlamentaria. Nosotros terminamos ahora el 31 de diciembre, el periodo prorrogado de sesiones que se prorrogaron a ¿Cuántos años tiene Juez Fay? ¿96 o 97? 96 años, pero 96. pero yo no quiero cargar las tintas sobre la edad de una persona. Podría tener muchos menos y ser... Porque la verdad que el doctor Fay tiene una historia. Yo soy docente de Derecho Político. Yo durante muchos años, cuando todavía dábamos con la perspectiva del derecho clásico, los manuales de Derecho Político del doctor Fay eran casi de culto en las cátedras nuestras. Así que yo tengo un reconocimiento intelectual. Okay. Yo estoy hablando de otra cosa, que es una garantía que la sociedad tiene que tener de que los funcionarios, así como los tiene de nosotros, que tenemos que poner declaración jurada, toda la lista de nuestro personal, todo lo que recibimos, todo está ahí, a la luz del día. Bueno, el Poder Judicial tiene que hacer lo mismo. Entonces me parece bueno esto como una oportunidad para volver a sacar, a relucir la discusión de los privilegios de la familia judicial. Bueno, ahí queda. Había puesto en el graph una de las preguntas que yo había hecho. ¿Por qué insiste Fay en quedarse, no? Una pregunta, ¿no? Y bueno, hay que discutirlo institucionalmente, no hay que bastardear esa discusión. Okay. Hay que ver si corresponde o no que él continúe. A los dos entrevistados anteriores terminamos, queriendo o no, yo siempre quiero, charlar un poquito de política. Estamos a meses estamos más cerca de lo que parece de las PASO y de las presidenciales. Hemos ya comenzado el año de descuento, ¿no es cierto? ¿Cómo estás viendo moverse el tablero político? Mira, como yo presencié el programa, vos, una de las primeras preguntas o de tu diálogo con Ricardo Rubier era cómo puede ser que faltando tan poco la presidenta mantenga tanto poder. Sí, absolutamente. Pero porque yo creo que no se puede comparar con otros momentos históricos, porque el kirchnerismo hizo un corte histórico. Sí. Hizo un corte. Y mirá, Antonio, que yo no estoy en la coalición kirchnerista desde el primer momento. Sí. Yo estoy como resultado de toda esa tenacidad que puso en la disputa con los poderes preexistentes, ¿no?, que nos gobernaron históricamente. ¿Qué pasaba? El poder siempre usó de máscara la política. Gobernaba el poder y hacía de cuenta que gobernaba la política. Néstor rompió eso y lo puso al poder en el escenario. Dijo, no, señores, los que nos gobernaron siempre fueron estos. Y ahora yo tengo dos opciones. O sigo obedeciendo o lo interpelo. O discuto con el poder. Entonces, quebró el ciclo. ¿Qué hacía el poder? Se mantenía durante décadas y cada 2, 4 años, cuando ya no le gustaba el candidato que estaba, lo desgastaba. Denuncias de corrupción, inseguridad, desestabilización. Entonces, ¿Néstor qué hizo? Néstor, Cristina, ¿qué hicieron? Pusieron en evidencia eso. Entonces ahora le dijeron, no, a nosotros no nos desgastan cada 2 o 4 años. Nosotros vamos por un proyecto de país para cambiar la relación de fuerzas en este país, pero de cuajo, para volver a darle poder al pueblo, para explicar cómo funcionan esa doble moral empresaria. 4.000 cuentas. Vos pasa un tipo común por la calle, ¿dónde está la corrupción? Lo primero que te dicen la política. Obvio. 4.000 cuentas secretas en Suiza. Sí. Miles de millones de dólares afuera que tendrían que estar en escuelas, en hospitales, en viviendas, acá. De esos 4.000, salvo Prat Gay, que fue diputado, pero que es un banquero, no hay un solo político. ¿Dónde está la verdad del poder? Vos decís que está Entonces, estigmatizada Néstor la política como, rompió eso. como síntoma de la corrupción. Pero el empresariado que existe, bueno, es una de mis discusiones permanentes. Pero por favor, en la Argentina hay escasez de dólares. Mentira. En la Argentina hay 200.000 millones de dólares escondidos en paraísos fiscales que son de ellos. La pregunta es, ¿quién los tiene? ¿Cómo se los llevó? ¿Y dónde los tiene? Esa es la pregunta.
Y este es un gobierno que está haciendo lo imposible para cumplir sus compromisos. Bueno, esa ecuación, ese sentido común que históricamente nos hizo creer que la culpa era de la política, ¿qué es lo que hizo históricamente el kirchnerismo? Dice, no, muchachos, miremos quién es el responsable de que el país haya sido como fue. Te cambio la pregunta. ¿Quién hereda ese ideario político como candidato para el año que viene? Y a mí me gustaría alguien que no solamente declare que pertenece al Frente para la Victoria, sino que comparta esa intensidad de Cristina, digamos, ¿no? No que diga solamente yo siempre estuve, ¿no? Sino que me gustaría alguien que, ¿no? Que tenga el mismo temple, que tenga el mismo temperamento. ¿No hay ninguno que te convenza? Sí, yo creo que hay varios compañeros, recién lo señalaba Yasky, vos decís Tayana, Julián Domínguez, Agustín Rossi, Uribarri, creo que expresan eso. No te olvides Randazzo ni Aníbal, se van a enojar. No, bueno, yo creo que sí, que son personas que están convencidas con el modelo, pero obviamente los que a mí, sí. Mi parecer, digamos, en mi impresión, más expresan esto son los que te dije, ¿no? Está bien. ¿Crees en las encuestas? No. ¿O si las mandás a hacer vos, crees? No. No, yo creo que hay encuestadoras que son parte del poder. Me lo demostró el proceso electoral de Uruguay y el de Brasil. En Brasil 30 días antes ganaba la que salió tercera. 15 días antes ganaba el que salió segundo y terminó ganando el que votó el pueblo. Claro. Y entonces yo lo que digo es que las encuestadoras que son parte del poder, que le digan al poder quién va a ser su candidato. Al Frente para la Victoria, que no nos digan las encuestadoras, que diga la militancia, que digan las organizaciones sociales. Cuando se fue Rubier dejó una idea muy interesante. A él le gustaría que el PJ se abra nuevamente a la transversalidad. Insisto, y es cierto lo que digo, soy muy sincero, yo cuando Néstor Kirchner convocó a la transversalidad no me pareció nada raro, porque yo lo había hecho en Santa Cruz, en los 3 periodos de gobernador. Bueno, lo cuento al pasar, siempre lo cuento y me gusta repetirlo, en la presidencial del 2003, cuando gana la presidencia, en Santa Cruz sacó el 89% de los votos. Es decir, lo votó la transversalidad, lo votó hasta el que obviamente no era peronista. Pero, ¿vos crees que es posible volver a la transversalidad? Y yo creo que es posible y que es necesario, porque no es otra cosa que sostener la idea histórica del movimiento nacional. Claro. El movimiento nacional puede tener un partido político que sea columna vertebral, pero el bloque social que sostiene un proceso histórico es mucho más grande que un partido político. Entonces, ahí yo nunca estuve en el partido justicialista, no tengo historia en la estructura del partido justicialista. Ahora, el peronismo como cultura, independencia económica, soberanía política, justicia social, ¿yo estoy afuera de eso? Yo no estoy afuera de eso, no me siento afuera de eso, a pesar de no haber formado parte de la estructura del Partido Justicialista, que es más una categoría político-electoral. Lo otro es un capital histórico de nuestro pueblo, y yo no quiero estar afuera de eso. Está bien. Gracias, Carlos, por No, al contrario. Un placer verte y escucharte nuevamente. Nos encontramos la semana que viene aquí en CN23, personalmente a las 22. Que la pasen bien. Hasta entonces. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi